En esta última parte trataremos el tema disociación del agua, concepto de pH. A continuación planteamos el equilibrio de disociación del agua. Como ya hemos dicho, la unión hidrógeno-oxígeno está muy polarizada. En el agua, el par electrónico que efectúa la unión entre estos dos elementos está muy desplazado hacia el átomo de oxígeno. Por lo tanto, puede plantearse que una pequeña fracción de las moléculas de agua se ionice liberando el hidrógeno como ion protón y dejando por lo tanto su electrón sobre el átomo de oxígeno y liberándose el grupo OH como grupo hidroxilo con carga negativa. Planteamos entonces la ecuación de disociación del agua como agua que libera protones más oxidrilos. Podemos plantear una constante K de disociación del agua como el producto de la concentración de protones por la concentración de oxidrilos sobre la concentración del agua, como si fuese la disociación de la especie AH, un ácido que planteamos en temas anteriores. Ese valor de esta constante de disociación es 1,8 por 10 a la menos 16 molar a 25 grados centígrados. Eso ya está calculado y lo que indica que el agua está muy poco disociada. En el equilibrio predomina el agua sin disociar. Por otro lado, si despejamos pasando la concentración de agua multiplicando a esta constante que vale 1,8 por 10 a la menos 16 molar, nos queda que K sub A por la concentración del agua es igual al producto de la concentración de protones por la concentración de oxidrilo. Esta concentración del agua la podemos calcular sabiendo que un litro de agua pesa 1 kilogramo. En el caso del agua, se calcula que un mol de moléculas de agua equivalen a 18 gramos. Por lo tanto, podemos calcular con ese dato, haciendo el valor de 1000 gramos dividido 18, que es el valor del mol. Entonces calculamos que la cantidad de moles en 1 litro de agua es de 55,5 moles por litro, o sea, 55,5 molar. Multiplicado por K sub A, que vale 1,8 por 10 a la menos 16, esto arroja un valor de 10 a la menos 14 molar al cuadrado, porque tanto la K sub A como la concentración molar del agua se expresa en molar. Y esto va a ser igual al producto de protones por oxidrilo, es decir, el producto de la concentración de protones por la concentración de oxidrilo. Se denomina producto iónico del agua, KW, a esta expresión, el producto de la concentración de protones por oxidrilos, y eso es igual a 10 a la menos 14. Por lo tanto, si el KW, que es 10 a la menos 14, es igual al producto de protón por oxidrilo, llegamos a finalmente que la concentración de protones es 10 a la menos 7 molar y es igual a la concentración de oxidrilo. Simplemente protón por protón es protón al cuadrado. El exponente 2 pasa como raíz al otro miembro de la igualdad y la raíz cuadrada de 10 a la menos 14 es igual entonces a la concentración de protones. Es decir, 10 a la menos 7 molar resulta la concentración de protones, que es igual a la de oxidrilos. Analicemos a continuación qué sucede, cómo evoluciona la disociación del agua con el agregado de un ácido. Ya sabemos que el agua se disocia en protón y oxidrilo, que por cada protón que se libera un ion oxidrilo, por lo tanto, en el agua pura la concentración de protones es igual a la concentración de oxidrilo e igual a 10 a la menos 7 molar. Ahora, observemos qué es lo que sucede cuando se agrega a un volumen de agua pura un volumen de ácido clorhídrico, de una solución de ácido clorhídrico. Este volumen que se agrega es despreciable frente
al volumen de agua pura al cual será agregado. En la solución de ácido clorhídrico, el clorhídrico está disociado en cloruro más protón. Por lo tanto, al agregar esa solución al recipiente con agua pura, la concentración de protones finales va a estar determinada por la cantidad de protones que aporta el agua más la cantidad de protones que aporta el ácido clorhídrico. Por ejemplo, si se agrega una solución de ácido clorhídrico suficiente para alcanzar en el seno de esta solución una concentración de iones cloruro 10 a la menos 3 molar. Esto significa que también está aportando una cantidad de protones de esa magnitud. Por lo tanto, la cantidad total de protones ahora, en este momento, luego de haber agregado la solución de ácido clorhídrico, va a estar determinada por los protones que aporta el agua en su disociación más los protones que aporta el ácido clorhídrico. Los protones que aporta el agua en el agua pura determinan una concentración de 10 a la menos 7 molar. La del clorhídrico 10 a la menos 3 molar. 10 a la menos 7 molar es despreciable en una suma frente a 10 a la menos 3. Por eso podemos despreciar ese aporte del agua. Por otro lado, sabemos que Kw, que es 10 a la menos 14 molar al cuadrado, es el producto de la concentración molar de protones por la concentración molar de iones hidroxilos. Por lo tanto, en este caso, como la concentración de protones es 10 a la menos 3 molar, despejamos y la concentración de oxidrilos resulta 10 a la menos 11 molar. ¿Quién es la especie que está aportando los iones oxidrilos en este sistema? Es el agua que se disocia en protones más oxidrilos. En el agua pura, esta concentración es 10 a la menos 7 molar. El hecho de haber agregado ácido clorhídrico determina que este equilibrio se desplace hacia el agua sin disociar, por lo tanto, la cantidad de oxidrilos disminuye, de manera que finalmente alcanza un valor de 10 a la menos 11 molar. Finalmente recalcamos el hecho de que en el agua pura la concentración de protones es 10 a la menos 7 molar. El agregado de un ácido, lo cual significa agregado de protones, desplaza el equilibrio de disociación del agua, como estamos señalando, de manera que disminuye la disociación de agua. Ya calculamos en la presentación anterior que la concentración de oxidrilos disminuye desde 10 a la menos 7 molar hasta 10 a la menos 11 molar. De la misma manera, si hubiésemos hecho el problema en el cual se agregaba una base al seno de la solución, el agregado de iones oxidrilos va a desplazar el equilibrio hacia el agua sin disociar. Pasemos a continuación a definir el concepto de pH. Se define pH como menos el logaritmo de la concentración de protones. De la misma manera, el pOH se define como menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos. Expresar la concentración de protones en términos de pH tiene la ventaja de no trabajar con números que son potencias con exponente negativo. De la misma manera que habíamos definido el pKa como menos el logaritmo de la constante de un ácido, por ejemplo, aquí definimos, o mejor dicho, ya está definido el pH como menos el logaritmo de la concentración de protones. Dado que 10 a la menos 14 es igual al producto iónico del agua, es decir, el producto de la concentración de protones por la concentración de oxidrilos, si se aplica la función menos logaritmo a ambos miembros de la igualdad, resulta que menos el logaritmo de 10 a la menos 14 es igual a menos el logaritmo del producto de la concentración de protones por la concentración de oxidrilos. Menos el logaritmo de 10 a la menos 14 es igual a 14.
y menos el logaritmo de un producto es igual a aplicar menos el logaritmo de la concentración de protones más menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos. Esto es equivalente a decir que 14 es igual a pH más pOH. Por lo tanto, en el agua pura, la concentración de protones es igual a la concentración de oxidrilo e igual a 10 a la menos 7 molar. De modo que el pH es igual a pOH y es igual a 7. Finalmente, vamos a conocer cuál es la escala de pH, entre qué valores de pH se extiende este parámetro. Sabemos que el producto iónico del agua es igual a 10 a la menos 14, que es igual al producto de la concentración de protones por la concentración de oxidrilos. Vamos a suponer que en una situación se registra una concentración de protones 10 a la menos 14. Quiero aclarar que esto es muy poco frecuente que se llegue a una concentración tan baja de protones. En ese caso, de acuerdo a la ecuación que señalo, se puede deducir que la concentración de oxidrilos va a ser 1 molar. Es decir, en una situación extrema donde la concentración de protones es extremadamente baja, 10 a la menos 14 molar, la concentración de oxidrilos será 1 molar. Esto significa que en esas condiciones predominan los iones oxidrilos respecto de los protones. ¿Cuál es el pH de esa solución? Menos el logaritmo de 10 a la menos 14, o sea que es pH igual a 14. Se toma en la escala de pH como pH máximo. En esta situación predominan notablemente los oxidrilos respecto de los protones. Además, recordemos que, dado que el 14 es igual a la suma del pH más el pOH, en este caso, sabiendo que el pH es 14, reemplazando en esta ecuación y despejando el valor de pOH, se deduce que el pOH es igual a 0. Ahora planteemos una situación donde la concentración de oxidrilo sea extremadamente baja, 10 a la menos 14 también, poco frecuente. En ese caso, la concentración de protones, siempre de acuerdo a esta ecuación, va a ser 1 molar. Es decir, cuando tenemos una situación donde existe una concentración extremadamente baja de oxidrilo, la concentración de protones será mucho mayor. Justamente el pH en este caso va a ser menos el logaritmo de 1 molar, por lo tanto el pH es 0. 0 y 14 se han tomado como los límites en la escala de pH. 0 es un pH donde predominan los protones respecto de los oxidrilos y 14 donde predominan los oxidrilos respecto de los protones. pH 7 es el pH neutro, es decir, a ese pH la concentración de protones es igual a la concentración de oxidrilos. Por encima de pH 7 predominan los iones oxidrilos y la solución es baja. Por debajo de pH 7 predominan los protones respecto de los iones oxidrilos y el pH y la solución es ácida. Me gustaría finalmente hacer un comentario respecto a la importancia del conocer el pH de una solución. De acuerdo a lo que acabamos de ver, conociendo el pH, conocemos cuál es la concentración de protones en el medio de una solución, por ejemplo. Resulta que las reacciones químicas son profundamente influenciadas por el pH del medio. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que en los medios biológicos, donde se llevan innumerables reacciones y en forma constante, el pH donde se llevan a cabo tiene que mantenerse más o menos constante para que esas reacciones se lleven a cabo de la manera correcta, como se produce normalmente.
Por eso existen distintos mecanismos para mantener el pH regulado. En el caso del plasma, por ejemplo, tenemos un pH de 7.3. Por lo tanto, ese pH es el pH óptimo que permite que todas las reacciones, los eventos que tienen lugar en ese medio procedan de la forma óptima. ¿Qué pasa si, por ejemplo, aumenta la concentración de protones? Eso puede alterar, por ejemplo, una proteína se protona y puede experimentar un cambio estructural que hace que pierda función. Entonces, sumado a todas las reacciones químicas que hay en el organismo, más no solamente reacciones enzimáticas, sino las propiedades de las proteínas fundamentalmente se van a alterar por cambios de pH y hay mecanismos diversos para mantener ese pH constante. En el caso del plasma, repito, 7.3. Finalmente, debo recordar que el concepto de pH se aplica para soluciones acuosas, es decir, soluciones donde el solvente es agua. No se aplica para una solución donde el solvente sea otro distinto al agua.